Capítulo 14. Los ruidos eran confusos, un aroma a alcohol y medicamento se aspiraba al ingresarle el aire. Quiso juntar los labios, pero tomó conciencia de que su boca estaba ocupada y que apenas podía moverse. Penosamente pudo intentar con dificultad girar su cabeza algo aturdida. Los ojos tenían los párpados pesados, imposibles de abrir. Sintió a su lado una voz suave. «Tranquila, señora Ovejero. Tiene un tubo en la boca. Es un respirador. Está con respiración mecánica asistida. El aparato en la boca respira por usted, ¿comprende?», continuó. «Está sujeta a la camilla porque tiene en su cuerpo muchos aparatos conectados. Permanezca tranquila, que si colabora, pronto la liberaremos. ¿Entendido? Puede contestar con sus ojos, si me está oyendo, puede cerrarlos y abrirlos. Está sedada, y si permanece quietita y obedece, en unas horas más, después de la ronda de los doctores de terapia, le sacaremos algunas de estas cosas de su control. Al menos el tubo respirador. Si siente sueño, trate de seguir durmiendo». Todo esto Olga lo sentía en una voz difusa, muy atenuada, costándole bastante la interpretación de lo escuchado. Intentó con gran esfuerzo entreabrir sus ojos. Poco a poco fue comprendiendo que se trataba de una enfermera y que de cuando en cuando se acercaban personas vestidas de blanco sigilosamente a mirar a su alrededor. Olga, cuando abría sus ojos, los que se acercaban le sonreían, le proferían algunas palabras, anotaban y se retiraban. Imposible saber de tiempos, de lugares, de cosas sucedidas. Detrás de la enfermera que permanecía a su lado, reconoció que se acercaba Damaris. También estaba de blanco. Olga la miró con sensación de rencor. Estaba muy cansada, quizás por todo lo vivenciado, aunque no recordaba nada en esos momentos. Sin embargo, tenía la percepción muy amarga de hacerla responsable de un estado de infelicidad o dolor. Mas Damaris se aproximaba suavemente y le sonreía afable y con mucho cariño. La angustia de Olga se fue disipando paulatinamente, volviendo a percibir sensaciones antiguas de afecto sin velamientos. «Perdóname, Olga, no quise contarte nada de mi vida porque te hubiera angustiado lo que yo estaba padeciendo. Si lograba salir de esa trama te iba a contar algunas cosas, pero compréndeme, no podía involucrarte. Te hubieran asesinado si se enteraban de que alguien sabía de sus actuaciones». Ella continuaba hablando, pero no aclaraba quién la había matado. Olga deseaba preguntarle, pero el aparato en su boca no se lo permitía. Su desesperación aumentaba y repentinamente Damaris le tomó de las manos, le sonrió y le dijo lenta y muy tranquilamente: «Vamos, Olga, querida hermana, vamos, vení conmigo, que todo es muy bello, estemos ya en paz. No quiero que sufras más, amiga mía». Todo ocurría muy rápido. 3 enfermeras trabajaban afanosamente mientras el médico de terapia aplicaba el cardioversor. Ahora los ambientes eran muy espaciosos para Olga. El monitoreo registraba una línea continua en su visor. Una luz cenital bellísima cubría todos los espacios. Ambas amigas caminaban por un piso algodonoso, esfumado e indefinido. «Este es el umbral, mi querida Olga. Ya llegaremos al lugar que te corresponda, aunque verdaderamente lo desconozco. Pero preguntaremos, si nos permiten antes, que percibas donde yo estoy. Ya he hecho muchas pinturas, todas superiores a las que vos conocés de mi obra, ni parecido. Te encantará, porque hay muchos paisajes inimaginables. Todo es más bonito, más accesible, se comprenden muchas cosas que antes nos parecían inexplicables». El visor del monitor del registro cardíaco volvió a su ritmo electrocardiográfico, aunque mostraba algunas irregularidades que examinaba detenidamente el cardiólogo junto al médico de guardia de la terapia. Las enfermeras, preocupadas, acomodaban las guías del suero y tuberías del respirador. Ni les preguntaron a los médicos la fecha probable de retirar la asistencia mecánica.
Alberto, sentado en una banqueta en un pasillo cercano al vestíbulo de la terapia, no soportaba más la angustia. Ya había avisado a Clara, la hermana de Olga, que residía en Córdoba. Ella tenía que dejar sus niños en la casa de una amiga. Se encontraba ya de viaje para llegarse hasta Mendoza. Alberto había hablado con su hermano Carlos, también, quien lo esperaba en el buffet de la clínica, en el piso de abajo. Ya eran las 6 de la tarde y no daban partes en la terapia hasta las 7. Decidió bajar a tomarse un café con su hermano. Los nervios habían socavado su interior y no daba crédito a lo vivido en esos 2 últimos meses. Recién sentado junto a la mesa con Carlos a su lado, un café mediano espumoso y humeante frente a él, pudo abrir sus sentimientos en borbotones incontenibles, sacudido por un llanto provocado por dolorosas sensaciones de desasosiego y horror. Su hermano, preocupado, le interrogó acerca de la medicación para la presión, si la había ingerido, y le ofreció un ansiolítico que él tenía prescripto y llevaba consigo dentro de un pastillero en el bolsillo, por si acaso, a lo que Alberto asintió conforme, con un leve gesto pueril. Carlos conocía a Dánmaris y le parecía perteneciente a un submundo lo que su hermano le relataba sobre ella. La consideraba como una persona exitosa, muy talentosa, pero por sobre todas las cosas, y lo más sorprendente era para Carlos, el concepto que albergaba sobre Dánmaris, con una personalidad tan digna de una mortal, totalmente convincente. Lo que Alberto relataba no coincidía con cuentos de drogas, asesinatos, ni hombres oscuros de mal vivir. Olga descansaba estable. Sus sueños estaban tranquilos ahora. Solo eran habitados por paisajes tenues, de tonos pastel, donde seres angelicales le entregaban una bebida rojiza, contenida en un cántaro que le aproximaban con premura. Sus miradas luminosas le inspiraban seguridad, le invitaban a beber, y Olga comprendía que eso era un remedio, algo que la aliviaría, le haría sentir mejor, no con esa sensación de peso en su pecho. Ya eran las 7 de la tarde y la lluvia golpeaba los cristales de los largos ventanales que rodeaban las escaleras de la clínica. Alberto estaba de pie junto a Carlos, mirando incesantemente la puerta a doble hoja de la terapia. Su hermano le apoyaba su mano en un hombro, tratando de brindarle contención. El médico no se hizo esperar. Salió a dar el parte a los familiares de todos los internados en la UTI, Unidad de Tratamientos Intensivos, como de costumbre. Pero cerca de Alberto había otro grupo familiar, formado por 2 ancianos y una mujer más joven. Corrieron al encuentro del profesional, adelantándosele a los hermanos Barmucci. La noticia parecía ser demasiado cruel. El llanto brusco y repentino explotó en el eco del vestíbulo de la terapia. Eso ensombreció el rostro tenso de Alberto, mientras Carlos presionaba su hombro, empujándolo hacia él, tratando de entregarle valor, con actitud de protección tranquilizadora, esforzándose por transmitirle ánimo. Alberto percibía que no podía dar un solo paso. Sentía sus pies adosados al piso. El facultativo tuvo que acercarse a ellos. ¿Familiares de Ovejero?, interrogó secamente. Alberto, mientras apenas asentía, captaba una sensación helada recorriendo su espina. La señora ha presentado en la tarde de hoy un paro. Afortunadamente, se la pudo sacar con las maniobras de resucitación. De todos modos, está muy delicada. Ha sufrido infartos muy amplios en cara diafragmática y anterior del corazón. Y aunque está hemodinámicamente compensada, su vida es frágil. Lo siento. Ahora se encuentra estable y todavía sigue con respirador, pero sus signos vitales se conservan y hay buena saturación. Se continúa con transfusiones, pues tiene una anemia bastante importante que junto con un intenso estrés provocaron el infarto. Si permanece así durante la noche, mañana probaremos retirar la asistencia respiratoria. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ante el silencio y la inmovilidad de los hermanos, el profesional giró media vuelta diciendo: «Hasta luego». Y así terminó fríamente su informe. Alberto se mantuvo enmudecido. Su hermano lo condujo hasta el auto.
mientras se mojaban con la intensa lluvia durante el trecho hasta la cochera del estacionamiento, convenciéndole que no tenía caso permanecer más en la clínica. Era cuestión de descansar y estar preparado para la evolución de Olga al día siguiente. Cualquier cosa diferente, la que fuera, le avisarían. Esa tarde, Pérez Merillo, una vez habían salido con todo el cortejo de oficiales de justicia, abandonando la casa de Dánmaris, una vez dentro del auto policial, se dirigió a los comisarios de Potrerillos y Uspallata. Tengo que comunicarle todo esto al principal Ordóñez. Ahora todo cierra. Esa chica no sé cuánto estaba hundida en esta mierda, pero les aseguro que ese tal Jonah era uno de los puntos. Necesitamos una orden de allanamiento para la casa de la foto, pero en ningún lugar sale dónde concha está esa puta casa. ¿Cómo carajo hacemos para encontrar esos invernaderos? ¿Dónde están esos hijos de puta que meaban el yuyo de mierda ese? Solo Dios lo sabe, que los parió, exclamó el comisario de Uspallata. Cuando eran cerca de las 6 de la tarde de ese mismo día, Ordóñez estaba en el palacio policial en una oficina del primer piso elaborando informes, muy compenetrado en una de las computadoras. Mientras trataba de comprender, asimilar y reacondicionar todos sus pensamientos que se iban hilvanando, le preguntó a Pérez Merillo, quien lo acompañaba en el escritorio. ¿Sabe algo de esa señora Ovejero? ¿Averiguó cómo está? Le acabo de llamar al marido y me dijo que estaba con pronóstico reservado, que ha sufrido un infarto y que recién le darán la parte de la terapia como a las 7. Bien, siga el estado de esa mujer, ¿sí? Bien, comisario principal, dijo el responsable del corredor de la montaña, el comisario Pérez Merillo, quien comentaba lo sucedido y mostraba las pruebas obtenidas y contundentes de la casa de Dánmaris. Procuraba encontrar un GPS por internet, el modelo de la casa fotografiada en los álbumes, y como en un rompecabezas, husmeaba en cada pueblo de la villa de Potrerillos, para ensamblar las imágenes parciales con algún caserío similar. Las fotos no mostraban una panorámica como para que el comisario pudiera asociar ni el lugar ni la edificación, solo el parquecito que estaba muy plasmado en el cuadro que reposaba en el taller de la desaparecida. Le pasó las fotos a Ordóñez para que juntos pensaran en el hilo conductor que quizás se encontraba en esa pintura. El comisario principal observaba todos los detalles que la imagen fotografiada por los policías le arrojaba. La obra mostraba el área forestada resaltando detrás de una gran ventana, y por delante de la misma se encontraba autorretratada la desaparecida, sonriente, con una luminosa blusa roja, sentada en una silla junto a una mesa donde reposaba una taza que parecía contener té, y en una de las manos del artista se exhibía un cigarrillo, mientras la otra se apoyaba sobre sus muslos que mostraban un jean azul. Era una pintura donde Dánmaris Farinas estaba plasmada muy bella y rebosante de salud y felicidad. «Seguro eso es un porro», gritó mientras seguía sosteniendo la foto. Continuó observando la pintura fotografiada, enfocando la mirada hacia el marco de la ventana pintada en la misma, que le mostraba un hermoso paisaje detrás, pareciéndole evidente, era para su modo de opinar, su negocio. «La plantación de cannabis», pensó el comisario en voz alta. Continuó observando el mismo espacio verde, fotografiado con ese tal Jonah, un viejo y la artista. Otra vieja también en la foto. Trenzaba en sus pensamientos sus estrategias donde cabía el visitar con urgencia la villa. Seguro toda esa gente vive por allí y con las fotos las haría cantar enseguida, dijo convencido. Sería fácil, agregó, pues solo tengo que apurar el informe y el objetivo urgente sería conseguir la orden para allanar esa maldita casa. En todo caso, necesitaría unos minutos o unas horas más. Afuera, tras las ventanas, se sentía provenía el sonido de una lluvia torrencial y el vaho ingresaba agobiándolo aún más, sumando su sensación de malestar. Todo lo sentía resuelto en su mente.
donde creía el sitio le sería fácil de hallar, buscando la vivienda en el registro de la propiedad con el nombre de Damaris Farinas. El comisario inspector Surasi permanecía en su oficina esperando resultados. Se encontraba apoyado sobre el marco de una de las ventanas de su oficina, mientras fumaba muy ansioso y contemplaba la lluvia que se agolpaba contra las cornisas y paredes del edificio. Pese a ello, le llamó la atención el tumulto que se encontraba en la explanada del Palacio Policial. No le agradaban los periodistas que ya rondaban en el frente del edificio. Estaba muy irritado por los titulares en los noticieros locales que informaban datos y probables bandas donde se involucraría esa chica desaparecida. Que ni él estaba al tanto todavía. Refunfuñaba su bronca porque tampoco le simpatizaba tener un detenido en una celda sin siquiera haberlo interrogado, confiando solo en las suposiciones baratas de un puñado de comisarios campesinos que se habían alborotado como un grupo de doñas rosas chismosas. Tímido, Ordóñez golpeó el despacho de Surasi, obedeció a la voz proveniente del interior y penetró con sus informes y solicitudes en mano para el allanamiento. Espero que tenga pruebas importantes, Ordóñez. Usted sabe que no me gustan mucho las suposiciones, hipótesis creadas por su grupo de histéricas montañesas. Hable, por favor, lo escucho. Ordóñez temblaba ahora. Tenía que confiar en el grupo de comisarios responsables de la montaña. Sabía muy bien, y no por boca de Surasi, que se estaba detrás de una banda de narcos muy grosa que operaba por el corredor internacional hacia Chile y Centroamérica. Eso ponía muy nerviosos a todos. Arnoldo Ferrer Feldman se encontraba postrado aún en la camilla de la celda. Su mente permanecía confusa. Tenía todas las pruebas de ser el propietario de la casa de la montaña y por reclamar lo suyo estaba preso. ¡Preso! Esa palabra le provocaba más, sintiendo náuseas y mareos. No, solo demorado, se repetía a sí mismo. La habitación estaba cerrada, apenas tenía un ventanuco sin apertura, con rejas y el oxígeno provendría seguro de algún respiradero. El encierro, el vapor con olor a lluvia tibia y el calor lo tenían muy agobiado junto con la sed y quizás algo de hambre. Antes de ingresar le habían quitado sus pertenencias, hasta sus pruebas con las que se había presentado. Sin embargo, a juzgar por la oscuridad que le ofrecía el vidrio de la ventanilla, ya serían pasadas las 8 de la tarde y no había ingerido nada más que lo consumido en el bar en la mañana. El agua provista en un vaso mediano hacía buen rato que la había terminado. El picaporte se movió al fin. Surasi ingresó con cara de pocos amigos, según le pareciera a Arnoldo. Pidió una silla y se sentó junto a él. Arnoldo, esperanzado, contestó una a una las preguntas formuladas por el inspector, sin objeciones y hasta dando detalles de lo vivido con Damaris Farinas. Algunas preguntas lo enojaron bastante, pero no se negó a contestar, debido a su temor. El pánico a quedar como un presunto asesino de su ex amante era más de temer que el revelar sus malos tratos, sus dominios impuestos, manipulaciones, vejámenes y estrategias para adueñarse de los bienes de Damaris, de tal forma que no le interesaba por esos momentos, temblando con amplia actitud cobarde, que el comisario inspector se hiciera una imagen espantosa de su persona, pero al menos quedaría invicto, libre de cargos pesados o culpabilidades peligrosas. Además contaba con coartadas suficientes como para no estar implicado. Tenía otra novia con la que ese martes, luego de haberle hablado a Damaris la noche anterior, partiera toda la semana a Córdoba en una escapada placentera. Poseía pruebas como los talones de los pasajes y la boleta del hotel en Carlos Paz. Ya Surasi los había revisado en el total de los bienes rescatados en la requisa que le habían hecho a Ferrer Feldman. Surasi, asqueado por las declaraciones de Arnoldo, no pudo evitar propinarle una trompada brutal a su interrogado,
quien, trastabillando, cayó sentado al piso, rebotando su cabeza con el borde de la camilla. Arnoldo notó cómo un hilo de sangre brotaba de un corte en el labio y otro emanaba también de sus orificios nasales. ¿Acaso el mariquita me va a pedir un pañuelito para limpiarse? ¡Basura, maricón! ¿Por qué no te las arreglás con los hombres? Pegándole a una mina, a una pobre mujer confiada en un hijo de puta como vos. Sos una mierda. Mirá, hijo de una gran puta, si la encuentro a la chica y declara tus maltratos, no salís más de detrás de las rejas por violencia de género y ladrón. Maldito, basura. Le echó una escupida al piso y llamó al oficial ordenándole: tire a la calle a esta basura. Pronto pasará el recolector. La mierda me hace vomitar. Arnoldo insistió en exigir sus pertenencias, pero el inspector le dijo con voz muy ruda que por el momento ni soñara hasta que la investigación terminara, y culminó gritando: «¡Sáquenme ya esta bosta de acá!». Suraci verdaderamente había tenido un mal día. Más temprano, después de haber escuchado a Ordóñez, había salido precipitadamente a la calle. Casi había dejado plantado despreciativamente a su interlocutor e informante y dirigido hacia la Inspección General de Ministerio para arreglar la solicitud de allanamientos, donde ya a Ordóñez le parecía que el infierno estaba más arriba, en el Valle del Sol o en Piedras Blancas quizás. Había visto en algunas fotos puestos de caballos que había tratado de memorizar. Sin embargo, entre la mezcla de papeles, documentaciones, cartas y todo lo contenido en el bolso que les proporcionara Olga, Suraci, con solo abrir la mochila, encontró fácilmente la escritura de la propiedad a nombre de Dánmaris Farinas en el Valle del Sol. Ante la sorpresa de Ordóñez, quien mirando y escudriñando todo el material junto a Pérez Merillo, ambos no habían percatado. Luego de la petición de allanamiento, al ingresar raudamente a su despacho, el teléfono sonó temible. Suraci imaginó de inmediato, por esos momentos, de quién se trataba. El ministro de Justicia fue terminante y directo a la pregunta que el comisario inspector sentía como flecha con punta, envenenada, clavada y lanzada directamente a su pecho. Interrogante sobre por qué el periodismo había publicado en la nota policial esa tarde o por qué habían dado información sobre drogas alertando a posibles pájaros. Suraci solo pudo contestarle que tenía entendido que los periodistas, desde que se supo de la desaparición de Dánmaris Farinas, nunca habían dejado de rondar la casa del artista y que al saberse de una nueva exposición en el café El Nuevo Siglo, que anteriormente la tenía en exclusiva y ahora por otro artista, más se interesaron en la presencia policial frente a la casa. No se había podido evitar que se filtrara algún comentario cuando los policías abandonaban la vivienda del barrio Trapiche, quizás por el comentario de algún cabo sobre la posible implicancia de la artista plástica en un tema de drogas. Trató de transmitirle tranquilidad, pero el ministro tenía una conferencia de prensa solicitada por las redes de medios principales de la televisión, radios y diarios locales. La autoridad máxima necesitaba argumentos válidos para informar a los periodistas. Suraci le dio algunos datos que pudieran conformarlo, diciéndole que todo estaba en investigación, que faltaban varios allanamientos, que todo era muy confuso y que solo la carátula de desaparecida cambiaría a otras características según lo decidiera delitos complejos y según intervinieran juzgados y fiscalías correspondientes a la primera circunscripción a cargo de la causa. El ministro no quedó muy conforme, pero Suraci, también molesto, se puso a trabajar para dirigirse lo antes posible a Luján a presentar lo necesario en las transmitaciones en las fiscalías de turno. Había alcanzado a volver al palacio policial cerca de las 9 de la noche. Agotado, se había dispuesto a interrogar a Arnoldo. El asco que sentía a esas alturas era severo. Entre el día de nerviosismo, disconformismo con la forma operativa de sus colegas
Frente a este caso, el acoso periodístico, el diálogo áspero con el ministro y la jornada tan calurosa de fines de marzo le remataron el estado anímico. El desasosiego lo invadía cuando, descendiendo las escaleras rumbo a la planta baja, vio en los televisores de las salas de espera el noticiero donde el ministro hablaba al aire lo mínimo posible ante lo inquisitivo del periodista entrevistador. Notaba el rostro disconforme y los gestos de desagrado de su autoridad. Le parecía percibir que los ojos le miraban con furia a través de la pantalla, muy acechantes, aunque trató de tranquilizarse y de convencerse a sí mismo que eran fantasmas paranoicos, producto de su cansancio y hartazgo. Salir a la noche más fresca y llegar al bar de enfrente a tomarse una cerveza helada le otorgaban una sensación de confort merecida. Ingresó al recinto con aspecto cabizbajo, portando una carpeta chica y plana bajo el brazo izquierdo, y mostraba la ropa ajada por una jornada larga y calurosa. Era evidente que el inspector todavía no había podido, desde vaya a saber cuántas horas, acercarse a su casa para una ducha o mucho menos para un descanso. Martínez lo conocía muy bien. Cuando Zurasi mostraba ese rostro, esa mirada con un brillo distinto y la vista fija en su cigarrillo y en las volutas de su humo, era por algún caso complicado. Martínez lo consideraba no solo un buen tipo, sino que lo admiraba y le parecía un inspector detective brillante. Hasta le respetaba la entereza que sobrellevaba por el hecho de vivir en soledad. Se había enterado por otros oficiales del abandono de su esposa posteriormente al fallecimiento del único hijo del matrimonio. Sin embargo, el inspector jamás hablaba o se quejaba de semejante tragedia. Solo se hundía en el ahínco de una profesión que ocupaba su alma y mente durante jornadas enteras. Le había hecho construir una cabina con blindex que separaba su habitáculo del resto del salón para que el comisario inspector fumara tranquilo. El ventanal era grande para expulsar el aire enviciado desde el exterior. Con el vidrio podría continuar visualizando la calle y el movimiento del local. Zurasi fumaba compulsivamente sus cigarrillos cuando tenía entre manos un caso algo difícil. No podía concebir una personalidad descrita por sus colaboradores con las de una mujer aparentemente recta, buena amiga, sensible, artista talentosa, trabajadora, con una vida aparentemente normal, y como si fuera poco, se le sumaba una actitud de sometimiento y servil ante un hombre con comportamiento de proxeneta que la había destruido emocionalmente y despojado de dos bienes importantes como su auto y una casa de fin de semana. Eso le provocaba mucho asco. Odiaba a los tipos cafizos y maltratadores. Todo ese perfil le parecía no coincidir con una mujer traficante de drogas, cómplice de tipos mafiosos. No le calzaba. Eso lo ponía más nervioso aún. Extrajo de la carpeta un sobre que contenía varias fotos que le había entregado Ordóñez y se detuvo en las que Dánmaris aparecía con Jonah, Ernesto Firone y doña Erika. También se dedicó a observar las fotos del cuadro en el taller sobre un caballete. Comparó una y otra vez el bosquecito, el rostro del artista que lo atraía como un imán, pareciéndole muy sugestiva y seductora, y aunque todavía fresco en el caballete del taller, el cuadro trasuntaba una imagen que le sugería tratarse de una mujer muy bella, con mirada limpia, carente de ilegalidades posibles. El cigarrillo pintado en su mano le hizo esbozar una sonrisa, pues le había parecido totalmente absurdas las conjeturas del ignorante de Ordóñez, confundiendo un cigarrillo común con un porro, que es algo más burdo. Entonces imaginó lo que esa manga de histéricas, que nombraba a los oficiales campesinos, pensarían de él. Cuando era capaz de convertir en humo más de 3 atados en una tarde. Seguro lo considerarían un adicto enfermo asqueroso, pensó divertido. Volvió a sonreír y se reinclinó en su butaca giratoria
mientras mantenía sus manos apoyadas sobre el mostrador donde yacían las fotos y el chop de cerveza. Sus pensamientos se centraron en la casa de Dálmaris, cuya requisa de ese sitio del barrio Trapiche no había mostrado ni una pizca de cannabis, ningún indicio más que esos 2 biblioratos. Continuaba sorbiendo su cerveza helada, que sentía que le disipaba el calor del cuerpo y le despejaba la mente, mientras que trataba de aclarar sus ideas a esas alturas. No dormía esa noche. Sí, ya lo sabía. Esa noche sería otra de las tantas que sufrían el sueño abortado por un caso ni por las tapas resuelto. Sabía Zurasi que todos creían en un culpable único, un perejil más, para justificar acciones policiales supuestamente resueltas, y que se trataba del ex novio quien tenía motivos sobrados. Los más curiosos se habían enterado de una conexión con las drogas y no salían de su asombro, pero él se sentía totalmente disconforme. Solo contaba a esas alturas con una mujer desaparecida, papeles, una pintura con un bosque y la supuesta autora autorretratada, fotos y manojos de cartas de familiares extranjeros de Centroamérica. «No tengo ni siquiera en mi haber un mísero cadáver, no», expresó, en voz alta, manifestando su molestia y considerándose a sí mismo muy angustiado. Los nervios lo desbordaban y ya iba por el 7º cigarrillo en 20 minutos. Martínez se preocupó. Hacía tiempo que no veía al jefe en ese estado. Con cortesía, ingresó al cubículo personal de Zurasi. Jefecito, ¿qué me lo tiene tan complicado ahora?, interrogó tratando de ser amable. Estoy en un cuento, y se me perdieron Blancanieves y los enanitos, Martínez. ¿Le parece poco eso?, contestó el inspector muy alterado, y a estas alturas el barman le pareció encontrarlo ya con los ojos enrojecidos y el rostro algo agotado. Martínez le sostuvo la mirada y le dijo con franca simpleza: «Y mire, jefecito, si está dentro del cuento de Blancanieves y la quiere hallar, pues busque al espejo y al cazador. Seguro ellos saben dónde encontrarla. Y si busca un culpable, mire, jefecito, encuentre también a la bruja». En esos precisos instantes, Martínez fue llamado por uno de los mozos del bar. Zurasi permanecía hipnotizado, como tildado en sus volutas de humo. El cantinero ingresó nuevamente al cubículo y le entregó un sobre grande de papel blanco con la inscripción Comisario Inspector General Zurasi, presente. «¿Quién le dio esto?». «Lo trajo un oficial y no dijo su nombre». Zurasi lo abrió cuidadosamente, mientras Martínez se retiraba con discreción, cerrando el blindex muy despacio.